Mi prima me humilló en Navidad, pero mi abuela pidió aplausos por mí. Capítulo 1. La humillación. Jamás pensé que una cena de Nochebuena en Buenos Aires cambiaría mi vida para siempre. Era diciembre de 2023, y el aire porteño estaba cargado de esa humedad característica del verano austral que hace que la ropa se pegue al cuerpo. Acababa de cumplir 23 años y me encontraba en el peor momento de mi vida, sin trabajo, viviendo en la casa de mis padres en Caballito, y con una autoestima por el suelo. La casa de mi abuela Esperanza en San Telmo siempre había sido nuestro punto de encuentro familiar. Esa noche, mientras caminaba por las calles empedradas del barrio, observando las casas coloniales iluminadas con guirnaldas navideñas, sentía un nudo en el estómago. Sabía que mi prima Valentina estaría allí, y como siempre, sería el centro de atención. «Sofía, querida», gritó mi abuela desde la puerta, sus brazos extendidos y una sonrisa que iluminaba toda su cara arrugada. El aroma a empanadas y asados se escapaba de la casa, mezclándose con el perfume de jazmines del patio. «¡Qué linda estás!». Mentira piadosa. Llevaba el mismo vestido negro del año anterior, un poco más ajustado porque había subido de peso por la ansiedad. Mi cabello castaño estaba recogido en un moño simple porque no tenía dinero para la peluquería. Mientras tanto, escuché los tacos de Valentina resonando en el piso de madera. «Hola, familia». Su voz melodiosa llenó el comedor. Apareció como una aparición dorada, vestido rojo ceñido, cabello rubio perfectamente peinado, y una sonrisa que mostraba dientes blancos como perlas. Trabajaba como modelo para una agencia importante y acababa de regresar de una sesión de fotos en Mar del Plata. «¡Ay, Valentina! ¡Qué hermosa estás!», exclamó mi tía Rosa, la madre de Valentina, mientras la abrazaba efusivamente. «¿Cómo te fue en la playa? ¿Conociste a algún galán?». La cena transcurrió con Valentina narrando sus aventuras profesionales. Hablaba de fotógrafos famosos, de marcas internacionales, de viajes a Europa. Yo permanecía callada, moviendo las empanadas en mi plato, sintiendo como cada historia suya me hacía más pequeña. «¿Y vos, Sofía?», preguntó mi tío Carlos, el padre de Valentina, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo andás con el trabajo?». El silencio fue ensordecedor. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Valentina sonrió con falsa dulzura. «Ah, sí, contanos. ¿Conseguiste algo después de que te echaran de la oficina?». La pregunta cayó como una bomba. Sentí el calor subir por mi cuello hasta las mejillas. Había trabajado como asistente administrativa en una empresa de seguros hasta que los recortes de personal me dejaron sin empleo en octubre. Estoy buscando», murmuré, mi voz apenas audible. «¿Buscando qué?», insistió Valentina, fingiendo inocencia. «¿No será que estás siendo muy exigente? Digo, no todas podemos darnos el lujo de elegir, ¿no?». Mi madre me miró con una mezcla de pena y vergüenza. Mi padre tosió incómodo y tomó un sorbo de vino. El ventilador del techo giraba perezosamente, pero no lograba enfriar el ambiente cargado de tensión. «Valentina», murmuró mi abuela con voz de advertencia. «No, abuela, está bien», Valentina continuó, su sonrisa volviéndose más afilada. «Solo digo que tal vez Sofía debería considerar trabajos más realistas. No todos nacemos con las mismas oportunidades». Las palabras me atravesaron como dagas. Sabía que se refería a mi apariencia, a mi falta de contactos, a todo lo que yo no era y ella sí. Sentí las lágrimas amenazando con brotar, pero me las tragué junto con mi orgullo. «Tenés razón», logré articular. «No todos nacemos con las mismas oportunidades». El resto de la cena pasó en una nebulosa de conversaciones forzadas y risas que no me incluían. Valentina siguió brillando mientras yo me desvanecía en mi silla, sintiendo como cada minuto me convertía en una sombra más pálida de mí misma. Cuando finalmente pude escapar al patio, bajo el cielo estrellado de Buenos Aires, respiré profundamente el aire nocturno. Las luces navideñas parpadeaban en las ventanas vecinas, y a lo lejos se escuchaban los primeros fuegos artificiales de la medianoche. Me senté en el viejo banco de hierro donde solía jugar de niña, y por primera vez en meses,
dejé que las lágrimas fluyeran libremente. No sabía que mi abuela me había estado observando desde la ventana de la cocina, ni que esa noche marcaría el comienzo de una transformación que cambiaría no solo mi vida, sino también la manera en que mi familia me vería para siempre. Capítulo 2. La conversación con la abuela. 2 días después de la humillación navideña, recibí una llamada inesperada. Era mi abuela Esperanza, su voz cálida contrastando con el frío que sentía en el pecho desde aquella noche. Sofía, mi amor, ¿podés venir a casa? Tengo algo importante que hablar con vos. El viaje en colectivo hasta San Telmo me dio tiempo para pensar. Buenos Aires en diciembre es un hervidero de actividad, turistas paseando por las calles, vendedores ambulantes ofreciendo souvenirs, y el sonido constante del tráfico mezclándose con el tango que sale de los bares. Pero yo me sentía desconectada de toda esa energía, como si estuviera viendo la vida a través de un vidrio empañado. La casa de mi abuela, una construcción de principios del siglo XX con techos altos y pisos de madera que crujen, siempre había sido mi refugio. Cuando era niña, corría por esos pasillos largos persiguiendo al gato Gardel, y me escondía en la biblioteca llena de libros polvorientos y fotografías en sepia de parientes que ya no estaban. «Pasá, querida», me dijo, llevándome directamente a la cocina. Había preparado mate y facturas, como siempre hacía cuando quería tener una conversación seria. «Sentate que tenemos mucho de qué hablar». Mi abuela tenía 82 años, pero sus ojos celestes seguían siendo penetrantes y sabios. Había criado 5 hijos como viuda, trabajando como costurera en el barrio. Sus manos, arrugadas y manchadas por la edad, todavía conservaban la fuerza de quien había luchado toda su vida. «Sofía, el otro día te vi en el patio después de la cena», comenzó, cebando el mate con movimientos precisos. «Y me dolió en el alma verte así. Sentí que las lágrimas amenazaban con volver». «Abuela, no quiero hablar de eso». «Pero yo sí», respondió firmemente. «Porque lo que pasó esa noche no estuvo bien. Y porque veo en vos algo que tal vez vos misma no ves». Me pasó el mate. El sabor amargo me reconfortó, como siempre lo había hecho. Afuera, el sol del mediodía hacía que las baldosas del patio irradiaran calor, y se escuchaba el murmullo de los vecinos en la casa de al lado. «Valentina es una chica linda y exitosa», continuó mi abuela. «Pero la belleza se desvanece, y el éxito sin sustancia no dura. Vos tenés algo que ella no tiene». «¿Qué?», pregunté con amargura. «¿Qué podría tener yo que ella no tenga?». «Corazón», respondió sin dudar. «Inteligencia. Perseverancia. Y algo más importante, autenticidad». Se levantó y desapareció por un momento en su habitación. Cuando volvió, traía una caja de cartón amarillenta y gastada. «Esto es para vos», dijo, colocándola sobre la mesa. «Es algo que guardé durante años, esperando el momento adecuado». Abrí la caja con manos temblorosas. Adentro había fotografías viejas, cartas escritas a mano, y algo que me dejó sin aliento, un diploma de la Universidad de Buenos Aires de 1943, con el nombre de Esperanza Morales. «Abuela, ¿eras maestra?». «Maestra de primaria», asintió con orgullo. «Me recibí a los 20 años, en plena guerra mundial. Después me casé con tu abuelo y tuve que dejar todo para criar a mis hijos. Pero nunca dejé de aprender». Tomé una de las fotografías. Era ella, joven y radiante, rodeada de niños en un aula. Se veía tan segura, tan llena de vida. «¿Por qué nunca nos contaste esto?». «Porque en mi época, las mujeres no hablábamos de nuestros logros. Nos enseñaron que nuestro lugar era en la casa, cuidando a la familia. Pero los tiempos cambiaron, Sofía. Ahora las mujeres pueden ser lo que quieran». Siguió mostrándome tesoros de la caja, poemas que había escrito, cartas de exalumnos agradeciéndole, certificados de cursos que había tomado por correspondencia durante décadas. «La noche de Navidad, cuando te vi tan triste, me di cuenta de que estaba cometiendo el mismo error que mis padres cometieron conmigo. Te estaba viendo como una víctima, no como la luchadora que sos». «Pero abuela, yo no soy una luchadora. Soy una fracasada». «Basta», exclamó,
y por primera vez desde que la conocía, levantó la voz. Basta de hablar así de mi nieta. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? Veo a una chica de 23 años que estudió administración, que trabajó responsablemente hasta que la crisis la golpeó, que cuida a sus padres y que tiene un corazón tan grande que le duele cuando otros la lastiman. ¿Eso te parece poco? Me eché a llorar, pero esta vez no fueron lágrimas de autocompasión, sino de liberación. Mi abuela se levantó y me abrazó, y en ese abrazo sentí todo el amor y la fuerza que había estado esperando encontrar. Sofía, te voy a contar un secreto, susurró en mi oído. Toda mi vida ahorré plata. Peso por peso, durante 60 años. Tengo suficiente dinero guardado para darte lo que nunca pude darles a mis hijos, la oportunidad de estudiar lo que realmente te gusta. Me separé de ella, confundida. ¿Qué querés decir? Que si vos querés, podés anotarte en cualquier carrera universitaria. Podés estudiar lo que te apasione. Podés convertirte en quien realmente querés ser. El mundo se detuvo. Afuera, Buenos Aires seguía su ritmo frenético, pero dentro de esa cocina, rodeada del amor de mi abuela, sentí por primera vez en meses que mi vida podía tomar un rumbo diferente. ¿En serio harías eso por mí? Mi amor, dijo, tomando mis manos entre las suyas. Yo ya viví mi vida. Ahora quiero verte vivir la tuya. Capítulo 3. El despertar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo de mi habitación en caballito mientras procesaba la conversación con mi abuela. Por la ventana abierta entraba el sonido de la ciudad, autos pasando, el murmullo de una fiesta en algún departamento cercano, el ladrido ocasional de un perro. Buenos Aires nunca duerme completamente, y esa noche yo tampoco. La propuesta de mi abuela me había dejado en shock. Estudiar. A los 23 años. Me sentía demasiado vieja, demasiado fracasada, demasiado, todo. Pero algo en su mirada, en la forma como me había hablado de sus propios sueños truncados, había plantado una semilla de esperanza en mi pecho. Al día siguiente, decidí caminar por el barrio para aclarar mis ideas. Caballito en diciembre es un hervidero de actividad, las madres haciendo las compras navideñas de último momento, los chicos jugando en las plazas, los vendedores ambulantes ofreciendo helados y bebidas frescas. Me detuve frente a una librería que siempre había llamado mi atención pero nunca había tenido el coraje de entrar. ¿Puedo ayudarla en algo?, preguntó una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un moño desprolijo y anteojos que le colgaban de una cadena. Solo estoy mirando, respondí, sintiéndome fuera de lugar entre tantos libros. ¿Está buscando algo en particular? Novela. Ensayo. ¿Autoayuda? Algo en su tono amable me hizo bajar la guardia. No sé. Tal vez, algo sobre encontrar el propio camino. Se rió con cariño. Ah, esa es la búsqueda de toda la vida, ¿no? Venga, le muestro una sección que puede interesarle. Me llevó hacia una estantería llena de libros sobre desarrollo personal y carreras. Tomó uno y me lo extendió. Nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Usted cree que es cierto?, pregunté, sosteniendo el libro. Querida, yo abrí esta librería a los 45 años, después de divorciarme y quedarme sin un peso. Antes era ama de casa. Si yo pude, cualquiera puede. Compré el libro y me senté en una plaza cercana a leerlo. Cada página parecía hablarme directamente. Historias de personas que habían cambiado de rumbo, que habían tenido el coraje de perseguir sus sueños sin importar la edad o las circunstancias. Cuando llegué a casa, mis padres estaban cenando. Mi madre, una mujer menuda con el cabello teñido de rubio, me miró con curiosidad. ¿Dónde anduviste toda la tarde? Pensando, respondí, sentándome con ellos. Mamá, papá, tengo que contarles algo. Mi padre, un hombre callado que había trabajado toda su vida como electricista, levantó la vista de su plato de milanesas. ¿Qué pasa, hija? La abuela me ofreció pagarme los estudios universitarios. Quiere que elija una carrera y me anote el año que viene. El silencio que siguió fue largo e incómodo.
Mi madre dejó de masticar y me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Y qué le dijiste?, preguntó finalmente. ¿Qué lo iba a pensar? Sofía, intervino mi padre, vos sabés que nosotros no podemos ayudarte económicamente. Si tu abuela está dispuesta a hacer eso. No es por el dinero, interrumpí. Es por el miedo. Tengo miedo de fracasar otra vez. Mi madre se levantó y vino a abrazarme. Mi amor, toda la vida vas a tener miedo. La diferencia está en si dejas que el miedo te paralice o si lo usás como combustible para avanzar. Esa noche, busqué en internet información sobre diferentes carreras. Psicología me llamaba la atención, pero también comunicación social, trabajo social, incluso medicina. Pasé horas leyendo, tomando notas, imaginándome en aulas universitarias. 2 días después, decidí hacer algo que nunca había hecho, visitar la Universidad de Buenos Aires. Tomé el subte hasta la estación Facultad de Medicina y caminé por los pasillos de la UBA. La energía era increíble, estudiantes de todas las edades yendo y viniendo, carteles anunciando actividades, el murmullo constante de conversaciones académicas. Me senté en un banco del patio de la Facultad de Filosofía y Letras. Había algo mágico en estar ahí, rodeada de personas que habían elegido invertir en su educación, en su futuro. Por primera vez en meses, me sentí parte de algo más grande que mi propia tristeza. ¿Estás pensando en estudiar acá?, preguntó una chica que se había sentado a mi lado. Tendría mi edad, con el cabello rizado y una sonrisa contagiosa. Tal vez, respondí tímidamente. ¿Vos estudiás acá? Sí, psicología. 3er año. Es la mejor decisión que tomé en mi vida. ¿No te parece difícil? Digo, socialmente. ¿La gente no te pregunta por qué empezaste tan tarde? Se rió. Tarde. Tengo 25 años. Conozco gente que empezó a los 30, a los 40, incluso a los 50. Nunca es tarde para invertir en vos misma. Hablamos durante 1 hora. Me contó sobre sus materias, sus profesores, sus sueños de ser terapeuta. Cuando me despedí de ella, tenía el corazón lleno de una energía que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esa noche llamé a mi abuela. Abuela, acepto tu propuesta. Quiero estudiar psicología. Su silencio del otro lado del teléfono me asustó por un momento. ¿Abuela? Estoy acá, mi amor. Solo estoy llorando de alegría. Sabía que ibas a encontrar tu camino. Tengo miedo, confesé. Está bien tener miedo. Pero no está bien dejar que el miedo te detenga. Mañana vamos juntas a averiguar los requisitos para la inscripción. Colgué el teléfono y me miré en el espejo de mi habitación. Por primera vez en meses, la mujer que me devolvía la mirada tenía un brillo diferente en los ojos. Era el brillo de alguien que había decidido luchar por sus sueños, sin importar lo que los demás pensaran. Capítulo 4. Los primeros pasos. Enero de 2024 llegó con un calor sofocante típico del verano porteño. Las calles de Buenos Aires parecían derretirse bajo el sol, y las plazas se llenaban de familias buscando refugio bajo la sombra de los árboles. Pero yo tenía una energía nueva que me hacía inmune al calor, estaba inscripta en la carrera de psicología y las clases empezarían en marzo. El proceso de inscripción había sido toda una odisea. Mi abuela y yo habíamos hecho fila durante horas en Ciudad Universitaria, rodeadas de cientos de aspirantes que, como yo, habían decidido apostar por su futuro. Recuerdo el momento exacto cuando la empleada me entregó el comprobante de inscripción, mis manos temblaban tanto que casi se me cae el papel. Ya está, mi amor, había dicho mi abuela, abrazándome en medio del tumulto. Ahora sos oficialmente estudiante universitaria. Durante enero me dediqué a prepararme. Compré libros usados en las librerías de Corrientes, armé un espacio de estudio en mi habitación, y comencé a leer sobre psicología básica. Cada página que leía me confirmaba que había tomado la decisión correcta, quería entender la mente humana, quería ayudar a las personas a superar sus traumas y encontrar su bienestar. Pero no todo era fácil. Durante una cena familiar en casa de mis padres, mi tía Rosa, la madre de Valentina,
decidió hacer uno de sus comentarios venenosos. Sofía, me contó tu mamá que te anotaste en la universidad. ¿No te parece un poco tarde? Sentí la familiar punzada de inseguridad, pero esta vez fue diferente. En lugar de encogerme, me irguí en mi silla. ¿Tarde para qué, tía? Bueno, para cuando te recibas ya vas a tener casi 30 años. ¿Y después, qué? Vas a competir con psicólogos que tienen más experiencia. Rosa. Murmuró mi madre, incómoda. No, está bien, mamá, la interrumpí. Tía, tengo 23 años. Cuando me reciba voy a tener 28. Prefiero tener 28 años con un título universitario que 28 años sin él. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Esta vez no me sentí pequeña, me sentí poderosa. Además, continué, creo que la experiencia de vida que tengo me va a ayudar a ser mejor psicóloga. He pasado por dificultades, he sentido el dolor del fracaso, he experimentado la depresión. Eso me va a permitir conectar con mis futuros pacientes de una manera que tal vez una chica de 18 años no podría. Mi abuela, que había estado callada durante toda la conversación, sonrió con orgullo. Así se habla, mi amor. Esa es la nieta que yo crié. Febrero pasó volando. Pasé las tardes en la biblioteca del barrio, leyendo sobre teorías psicológicas y tomando notas. Por las noches, mi abuela y yo tomábamos mate en su patio y hablábamos sobre mis expectativas para el primer año. ¿Sabés qué es lo que más me emociona?, le confesé una noche, mientras escuchábamos el sonido de los ventiladores y el murmullo de la vida nocturna porteña. Contame. Que por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo solo para mí. No para complacer a otros, no por obligación, sino porque realmente quiero hacerlo. Eso es lo más importante, mi amor. Cuando haces algo que realmente querés, el esfuerzo no se siente como sacrificio. El primer día de clase llegó finalmente. Era un lunes de marzo, y Buenos Aires empezaba a refrescar después del verano agobiante. Me levanté temprano, elegí mi ropa cuidadosamente, jeans, remera blanca, zapatillas cómodas, y me miré al espejo. Vos podés, me dije en voz alta. Vos podés hacer esto. El viaje en subte hasta Ciudad Universitaria fue un viaje de transformación. Con cada estación que pasaba, sentía que dejaba atrás a la Sofía insegura y derrotada, y me acercaba a la Sofía estudiante, la Sofía con un propósito. La Facultad de Psicología era un hervidero de actividad. Estudiantes de todas las edades llenaban los pasillos, buscando sus aulas, comparando horarios, formando grupos de estudio. Yo me sentía como una extranjera en un país desconocido, pero era una extranjera emocionada. Mi primera clase fue Introducción a la Psicología, con la profesora Martínez, una mujer de unos 60 años con una voz firme y una presencia que comandaba respeto. Bienvenidos a la carrera de Psicología, comenzó, paseándose por el frente del aula. Algunos de ustedes están aquí porque siempre supieron que querían estudiar esto. Otros llegaron por casualidad, después de probar otras cosas. Otros más llegaron después de crisis personales que los llevaron a replantearse sus vidas. Sus ojos se detuvieron en mí por un momento, y sentí que me veía realmente. Todos los caminos son válidos. Lo importante es que están aquí, y que están dispuestos a embarcarse en un viaje que los va a cambiar profundamente. Durante la clase, tomé nota frenéticamente. Cada concepto me parecía fascinante, la diferencia entre comportamiento y conducta, las distintas escuelas psicológicas, la importancia de la observación científica. Por primera vez en años, mi mente estaba completamente concentrada en algo que no fuera mi propia tristeza. Al final de la clase, una chica se acercó a mí. Hola, soy Camila. ¿Vos también sos ingresante? Sí, soy Sofía. Mucho gusto. ¿Queréis que formemos un grupo de estudio? Siempre es mejor estudiar acompañada. Acepté inmediatamente. En los siguientes días, nuestro grupo creció, se sumaron Martín, un chico de 20 años que había dejado ingeniería para estudiar psicología, Laura, una mujer de 35 años que había decidido cambiar de carrera después de un divorcio,
y Roberto, un hombre de 40 años que siempre había soñado con ser psicólogo pero nunca había tenido la oportunidad. Descubrí que no era la única que había llegado a la carrera después de una crisis. Todos teníamos historias de pérdidas, desilusiones, momentos de cuestionamiento profundo. Pero también todos teníamos algo en común, la determinación de construir algo mejor para nosotros mismos. Las primeras semanas fueron intensas. Tenía que adaptarme a un ritmo de estudio que no había experimentado desde el secundario, aprender a tomar apuntes eficientes, y manejar la ansiedad de los primeros exámenes. Pero cada día que pasaba, me sentía más segura de mi decisión. Una noche, después de una sesión particularmente intensa de estudio en grupo, llamé a mi abuela. ¿Cómo andás, mi amor? Cansada, pero feliz. Abuela, creo que por primera vez en mi vida estoy en el lugar correcto. Te escucho diferente. Te escucho, viva. Y tenía razón. Me sentía viva de una manera que no había experimentado en años. Tenía un propósito, una dirección, una razón para levantarme cada mañana que no fuera simplemente sobrevivir el día. Capítulo 5. El crecimiento. Junio llegó con ese frío porteño que se mete en los huesos. Las calles de Buenos Aires se llenaron de gente caminando rápido, envuelta en camperas y bufandas, mientras los cafés se volvían refugios cálidos donde los estudiantes pasábamos horas estudiando. Yo ya no era la misma persona que había comenzado la carrera en marzo. 3 meses de universidad habían operado una transformación profunda en mí. Mis notas eran excelentes. Había aprobado todos los parciales con calificaciones que me sorprendían incluso a mí misma. Pero más importante que las notas era la confianza que estaba desarrollando. En las clases participaba activamente, hacía preguntas, debatía con mis compañeros. La profesora Martínez me había comentado que tenía una perspectiva madura y reflexiva, que enriquecía las discusiones. El grupo de estudio se había convertido en mi segunda familia. Nos juntábamos 3 veces por semana en diferentes cafés de la zona universitaria, y nuestras sesiones se habían vuelto tan productivas que otros estudiantes empezaron a pedirnos consejos sobre organización y métodos de estudio. Sofía, tenés que presentarte para delegada de curso, me dijo Camila una tarde, mientras compartíamos un café cortado en un bar de Corrientes. Tenés liderazgo natural. Yo. No sé si estoy lista para eso. Estás loca, intervino Martín. Vos sos la que mejor organiza nuestros horarios, la que resuelve todos los conflictos del grupo, la que siempre tiene ideas para mejorar nuestro rendimiento. La idea me daba vértigo, pero también me emocionaba. Presentarme para delegada significaba exponerme, asumir responsabilidades, liderar. Hace 6 meses, la sola idea me habría aterrorizado. Ahora, me parecía un desafío emocionante. Decidí hablar con mi abuela sobre esto. Como siempre, ella me recibió con mate y consejos sabios. Abuela, me ofrecieron presentarme para delegada de curso. ¿Vos qué pensás? Pienso que es la confirmación de lo que yo ya sabía, que tenés cualidades de líder que solo necesitaban la oportunidad de florecer. Pero tengo miedo. ¿Y si no soy buena en el rol? ¿Y si me critican? Mi amor, ¿sabés cuál es la diferencia entre una persona exitosa y una que no lo es? La exitosa tiene miedo, pero actúa a pesar del miedo. La otra se paraliza. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante días. Finalmente, decidí presentarme. Preparé un discurso sobre la importancia de la comunicación entre estudiantes y profesores, sobre la necesidad de crear espacios de contención para quienes estaban pasando por dificultades, sobre la importancia de apoyarnos mutuamente. El día de las elecciones, el aula estaba llena. Había 5 candidatos, y yo era la única mujer. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí que el corazón me latía tan fuerte que pensé que todos lo iban a escuchar. Compañeros, comencé, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Yo sé lo que es sentirse perdida, sé lo que es creer que no tenés lugar en ningún lado. Hace un año, yo era esa persona. Pero esta carrera, esta comunidad, me enseñó que todos merecemos una segunda oportunidad para construir la vida que queremos. Hablé desde el corazón sobre la importancia de crear un ambiente donde nadie se sintiera excluido, donde las diferencias de edad,
experiencia o situación personal fueran vistas como fortalezas, no como debilidades. Cuando terminé, el silencio fue profundo, y luego vino un aplauso que me emocionó hasta las lágrimas. Gané por amplia mayoría. Esa noche, celebramos en el departamento que Laura compartía con su hermana en Barracas. Era un lugar pequeño pero acogedor, con plantas en todos los rincones y fotos de viajes pegadas en las paredes. Mientras brindábamos con vino tinto y comíamos empanadas de la panadería de la esquina, me di cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, una identidad propia. Sofía, tengo que contarte algo, me dijo Laura, después de que los demás se fueron. Cuando te conocí el primer día, pensé que eras muy tímida. Pero ahora veo que no eras tímida, estabas herida. Y ver cómo te curaste a vos misma me inspiró a curarme yo también. Sus palabras me conmovieron profundamente. No solo estaba cambiando yo, también estaba ayudando a otros a cambiar. Como delegada, mis responsabilidades crecieron. Organizaba reuniones con los profesores para discutir los métodos de evaluación, mediaba en conflictos entre estudiantes, coordinaba actividades de integración. Cada desafío me fortalecía más. Un día de julio, mientras almorzaba en el comedor universitario, recibí un mensaje de mi prima Valentina. Hola, prima. Me contó mi mamá que estás estudiando psicología. Qué bueno. Podemos vernos. Necesito hablar con alguien. El mensaje me sorprendió. Hacía meses que no sabía nada de ella, y su tono era completamente diferente al de la Nochebuena. Dudé en responder, pero finalmente decidí encontrarme con ella en un café de Palermo. Cuando llegué, Valentina ya estaba ahí. Pero la mujer que vino era la misma de diciembre. Había perdido peso, tenía ojeras marcadas, y su famosa sonrisa había desaparecido. Sofía, gracias por venir, me dijo, y por primera vez en años, su voz sonaba vulnerable. Necesitaba hablar con alguien que me entienda. ¿Qué pasa, Valentina? Todo se está cayendo a pedazos, confesó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. La agencia me rescindió el contrato. Aparentemente, ya no tengo el look que buscan. Tengo 26 años y me dijeron que estoy mayor para el mercado. La ironía era dolorosa. La misma Valentina que me había humillado por no tener trabajo estable ahora se encontraba en la misma situación. Además, continuó, mi novio me dejó. Dice que solo le gustaba cuando yo era exitosa. Y mis amigas, resultó que solo se juntaban conmigo por los contactos del modelaje. Sentí una mezcla de emociones, parte de mí quería sentir satisfacción por verla vulnerable, pero la parte más grande de mí, la parte que había crecido estos meses, solo sentía compasión. ¿Cómo manejás la incertidumbre?, me preguntó. ¿Cómo hacés para no sentirte inútil cuando no tenés trabajo? Era la primera vez que Valentina me veía como alguien que podía enseñarle algo. Aprendí que mi valor no depende de mi trabajo o de lo que otros piensen de mí, le respondí. Depende de quién soy como persona, de cómo trato a otros, de cómo me trato a mí misma. Hablamos durante 3 horas. Le conté sobre mi carrera, sobre la terapia que había empezado a hacer, sobre las herramientas que había aprendido para manejar la ansiedad y la autoestima. Por primera vez en nuestras vidas, tuvimos una conversación real, de prima a prima, de mujer a mujer. Sofía, te debo una disculpa, me dijo antes de despedirnos. Lo que hice en Navidad estuvo muy mal. Creo que me sentía amenazada por tu autenticidad, por tu capacidad de ser vulnerable. Yo siempre tuve que aparentar que todo estaba perfecto. Gracias por decirlo. Pero ya está perdonado. En serio. En serio. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Cuando llegué a casa esa noche, me quedé un rato en el patio, mirando las estrellas apenas visibles en el cielo contaminado de Buenos Aires. Pensé en el camino recorrido desde aquella Nochebuena horrible hasta este momento, donde mi prima me había pedido consejo y había reconocido mis fortalezas. Me di cuenta de que ya no necesitaba la validación externa para sentirme valiosa. Había encontrado mi propio valor, mi propia voz, mi propio camino. Y lo más hermoso de todo era que esta nueva versión de mí misma no había surgido de la venganza o del rencor,
sino del amor propio y del crecimiento genuino. La universidad no solo me había dado conocimientos académicos, me había dado las herramientas para reconstruirme desde adentro hacia afuera. Capítulo 6. La revelación. Octubre llegó con esa primavera porteña que vuelve a llenar las calles de vida. Los jacarandáes comenzaban a florecer, pintando la ciudad de violeta, y yo me preparaba para mis primeros exámenes finales. Había pasado casi un año desde aquella Nochebuena que cambió mi vida, y la diferencia era tan grande que a veces me costaba creer que fuera la misma persona. Mi rendimiento académico seguía siendo excelente, pero lo que más me llenaba de orgullo era el impacto que estaba teniendo como delegada. Habíamos implementado un programa de tutorías donde estudiantes avanzados ayudaban a los ingresantes, y habíamos creado un grupo de apoyo para quienes estaban pasando por dificultades emocionales. Sofía, necesito hablar con vos, me dijo la profesora Martínez después de una clase. ¿Podés quedarte unos minutos? Su tono serio me puso nerviosa. ¿Había hecho algo mal? Mis responsabilidades como delegada habían afectado mi rendimiento académico. Tranquila, dijo, notando mi expresión. Es algo bueno. Muy bueno. Me llevó a su oficina, un espacio pequeño lleno de libros y papeles, con una vista al patio central de la facultad. Sofía, en mis 30 años de docencia, raramente he visto a una estudiante con tu combinación de inteligencia académica y liderazgo natural. Queremos proponerte algo. Se sentó detrás de su escritorio y me miró fijamente. La facultad está desarrollando un programa piloto para estudiantes con alto potencial. Es una especie de aceleración académica combinada con responsabilidades de investigación. Si aceptás, podrías terminar la carrera en 4 años en lugar de 5, y comenzarías a trabajar como auxiliar de cátedra desde el año próximo. No podía creer lo que estaba escuchando. Está hablando en serio, profesora. Completamente en serio. Tu expediente académico es impecable, tu trabajo como delegada demuestra capacidades de liderazgo excepcionales, y varios profesores han notado tu madurez y perspectiva única en clase. Pero, yo recién empecé. Hace un año ni siquiera sabía si era capaz de estudiar. Y esa es exactamente una de las razones por las que sos perfecta para este programa. Tenés la humildad de quien conoce el fracaso y la determinación de quien ha decidido superarlo. Salí de esa reunión en estado de shock. Caminé por Ciudad Universitaria sin rumbo fijo, procesando la propuesta. Un año atrás, me sentía la persona más fracasada del mundo. Ahora, la universidad me estaba ofreciendo una oportunidad que solo se daba a los mejores estudiantes. Decidí ir directamente a casa de mi abuela para contarle las noticias. La encontré en su jardín, regando las plantas como hacía todas las tardes. Abuela, tengo algo increíble que contarte. Sus ojos se iluminaron cuando le narré mi conversación con la profesora. Se sentó en su silla favorita, una vieja poltrona de cuero que había pertenecido a mi abuelo, y me escuchó con atención. Sofía, ¿sabes lo que significa esto? ¿Qué? Que encontraste tu vocación. Que no solo estás estudiando psicología, sino que tenés talento natural para esto. A veces siento que es demasiado bueno para ser cierto. Como si fuera a despertar y todo esto iba a ser un sueño. No es un sueño, mi amor. Es el resultado de tu esfuerzo, tu dedicación y tu coraje para reinventarte. Esa noche, decidí llamar a mis padres para contarles la novedad. Su reacción fue de orgullo puro. Hija, no sabés lo orgullosos que estamos, me dijo mi madre, con la voz quebrada por la emoción. Verte convertir tu dolor en propósito, es lo más hermoso que podríamos haber presenciado. Tu abuela tenía razón, agregó mi padre. Vos siempre tuviste algo especial. Solo necesitabas la oportunidad de mostrarlo. A medida que noviembre avanzaba, comencé a recibir señales de que mi transformación estaba siendo notada por todos. Mi tía Rosa, que antes me miraba con lástima, ahora me preguntaba consejos sobre la carrera universitaria de su hijo menor. Algunos conocidos del barrio me paraban en la calle para felicitarme por mis logros académicos. Pero la señal más clara llegó cuando Valentina me llamó nuevamente. Prima, ¿podemos vernos? Estoy considerando estudiar psicología también,
y me gustaría que me contaras más sobre la carrera. Nos encontramos en el mismo café de Palermo donde habíamos hablado en julio. Esta vez, Valentina se veía mucho mejor, había recuperado algo de peso, tenía mejor color, y había una luz diferente en sus ojos. Sofía, estos meses fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más reveladores, me dijo. Me di cuenta de que construí toda mi identidad sobre cosas externas, mi apariencia, mi trabajo, la aprobación de otros. Cuando todo eso se derrumbó, no sabía quién era. ¿Y ahora? Ahora estoy empezando a descubrirlo. Y verte a vos, ver cómo te transformaste, me inspiró. Quiero estudiar psicología porque quiero entenderme a mí misma y quiero ayudar a otras personas que estén pasando por lo que yo pasé. Era increíble escuchar a mi prima, la misma que me había humillado por no tener dirección en la vida, pidiendo mi orientación sobre cómo encontrar la suya. Además, continuó, quiero agradecerte por cómo me trataste cuando estaba destruida. Podrías haber sido cruel, podrías haberte vengado por lo que te hice en Navidad. Pero fuiste compasiva. Eso me enseñó más sobre fortaleza que cualquier cosa que hubiera aprendido antes. Valentina, la compasión no es debilidad. Es la forma más valiente de ser fuerte. Lo sé ahora. Y lo aprendí de vos. Cuando nos despedimos esa tarde, me di cuenta de que había ocurrido algo extraordinario. No solo había sanado mi propia herida, sino que había ayudado a sanar la herida de quien me la había causado. Caminando de vuelta a casa por las calles de Buenos Aires, observando la vida que bullía a mi alrededor, sentí una profunda gratitud. Gratitud por el dolor que me había llevado a cambiar, por la abuela que creyó en mí cuando yo no creía en mí misma, por la universidad que me había dado una nueva identidad, por los amigos que se habían convertido en mi nueva familia. Pero sobre todo, sentí gratitud por haber aprendido la lección más importante, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la adversidad puede ser el comienzo de algo hermoso, y que la verdadera fortaleza viene de la capacidad de transformar el dolor en crecimiento. En pocas semanas sería Navidad nuevamente. Y esta vez, yo sería una persona completamente diferente sentándose en esa mesa familiar. Capítulo 7. La Navidad del Triunfo. Diciembre de 2024 llegó cargado de significado. Era exactamente un año desde aquella Nochebuena que había marcado el punto más bajo de mi vida, y ahora me preparaba para celebrar las fiestas como una mujer completamente transformada. Había aprobado todos mis finales con notas excepcionales, había aceptado la propuesta del programa académico acelerado, y en febrero comenzaría a trabajar como auxiliar de cátedra mientras continuaba mis estudios. Buenos Aires estaba vestida de fiesta. Las calles se llenaban de luces navideñas, los comercios decoraban sus vidrieras, y el aire nocturno llevaba el aroma de los asados navideños que se preparaban en cada barrio. Pero por primera vez en mi vida, yo también me sentía vestida de fiesta, por dentro. El 23 de diciembre, un día antes de la cena familiar, mi abuela me pidió que la acompañara a hacer unas compras en San Telmo. Mientras caminábamos por las calles empedradas del barrio, observando a los turistas que fotografiaban cada rincón pintoresco, me tomó del brazo. Sofía, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa, abuela? Este año va a ser especial. No solo porque vos estás diferente, sino porque decidí hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Me miró con esos ojos celestes que siempre habían visto más allá de las apariencias. Voy a contarle a toda la familia sobre mi título universitario, sobre mi carrera como maestra, sobre todo lo que logré y que mantuve en secreto durante 60 años. ¿En serio? Sí. Verte a vos luchar por tus sueños me hizo entender que yo también tengo derecho a ser orgullosa de los míos. Y quiero que toda la familia sepa que las mujeres de esta casa somos capaces de grandes cosas. La noche del 24 llegó con ese calor húmedo característico del verano porteño. Me vestí cuidadosamente, un vestido azul que había comprado con mi primer pago como delegada estudiantil, el cabello suelto en ondas naturales, y una sonrisa que no podía borrar de mi cara. Cuando llegué a la casa de mi abuela, la escena era familiar pero mi perspectiva era completamente diferente. Los mismos parientes, las mismas decoraciones navideñas, el mismo comedor con la mesa larga cubierta por el mantel bordado. Pero yo ya no era la misma persona que se había sentado ahí 12 meses atrás. Sofía,
gritó mi primo Sebastián, el hermano menor de Valentina. Mamá me contó que estás estudiando en la UBA. ¡Qué genial! Sí, psicología, respondí con naturalidad. Y el año que viene voy a empezar a dar clases también. ¿En serio? ¡Qué copado! Yo estoy en el último año del secundario y no sé qué estudiar. ¿Me ayudás a decidir? Era increíble cómo había cambiado la dinámica. El año anterior, yo era la fracasada de la familia. Ahora, los más jóvenes me pedían consejos. Valentina llegó media hora después. Se veía radiante, pero de una manera diferente a la artificial perfección del año anterior. Había una serenidad en su expresión que no había visto antes. «Hola, prima», me dijo, dándome un abrazo genuino. «¿Cómo estás?» «Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo van los preparativos para el ingreso a la universidad?» «Excelente. Me anoté en psicología, como me recomendaste. Quiero seguir tus pasos». La conversación de la cena fue completamente diferente a la del año anterior. En lugar de ser el centro de las burlas, me convertí en el centro de las consultas. Mi tío Carlos me preguntó sobre las carreras universitarias para adultos mayores, mi tía Rosa quería saber sobre terapia familiar, y mis primos menores me bombardearon con preguntas sobre la vida universitaria. «Sofía», dijo mi tío Carlos durante el brindis, «queremos felicitarte por todo lo que lograste este año. Nos llena de orgullo verte tan exitosa». Era el mismo hombre que un año atrás había presenciado mi humillación sin decir una palabra en mi defensa. «Gracias, tío. Fue un año de mucho crecimiento». Después del postre, cuando la conversación se había relajado y los adultos tomaban café en el patio, mi abuela se puso de pie y pidió atención. «Familia, tengo algo importante que contarles». El murmullo se detuvo. Todos los ojos se dirigieron hacia ella. Durante 60 años guardé un secreto que no debería haber sido secreto. Cuando era joven, me recibí de maestra en la Universidad de Buenos Aires. El silencio fue total. Las caras de sorpresa eran evidentes. Trabajé como docente durante 3 años antes de casarme con su abuelo. Enseñé a leer y escribir a cientos de niños. Seguí estudiando por correspondencia durante décadas. Escribí poemas, traduje textos, nunca dejé de aprender. Mi tía Rosa fue la primera en hablar. «Mamá, ¿por qué nunca nos contaste?» Porque en mi época, las mujeres no hablábamos de nuestros logros. Pero viendo a Sofía luchar por sus sueños, me di cuenta de que era hora de romper ese silencio. Se acercó hacia donde yo estaba sentada y me tomó de la mano. «Quiero que todos sepan que Sofía no es la primera mujer profesional de esta familia. Es la segunda. Y espero que no sea la última». Después de un momento de silencio, mi padre comenzó a aplaudir. Luego se unió mi madre, después Valentina, y pronto toda la familia estaba aplaudiendo para mi abuela y para mí. «Brindemos», gritó mi primo Sebastián. «Por las mujeres fuertes de la familia». Todos levantamos nuestras copas. Miré a mi alrededor, la misma mesa, las mismas caras, pero una energía completamente diferente. En lugar de humillación, había celebración. En lugar de vergüenza, había orgullo. En lugar de dolor, había amor. Cuando la noche terminó y ayudé a mi abuela a limpiar la cocina, me abrazó fuertemente. «¿Sabes lo que me hace más feliz de todo esto?», me preguntó. «¿Qué?» «Que no solo cambiaste vos. Ayudaste a cambiar a toda la familia. Valentina está estudiando, Sebastián está motivado, hasta tus tíos están pensando en volver a estudiar. Tu transformación inspiró a otros a transformarse». Mientras caminaba de vuelta a casa esa noche, por las calles de Buenos Aires iluminadas por las luces navideñas y llenas del murmullo de las celebraciones familiares, reflexioné sobre el viaje increíble que había vivido. Hacía exactamente un año, había salido de esa misma casa sintiéndome la persona más fracasada del mundo. Esta noche, salía sintiendo que había encontrado no solo mi camino, sino también mi propósito, ayudar a otros a encontrar el suyo. La universidad me había dado conocimientos, pero la experiencia me había dado sabiduría. La humillación me había dado fuerza,
y el dolor me había dado compasión. Mi abuela me había dado la oportunidad, pero yo había elegido tomarla. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a pintar el cielo porteño, entendí que el verdadero triunfo no había sido ganar el respeto de mi familia o obtener buenas notas en la universidad. El verdadero triunfo había sido aprender a respetarme a mí misma, a valorar mi propio potencial, y a convertir mis heridas en fortalezas. Esa Navidad no solo marqué el final de mi transformación personal. Marcó el comienzo de mi misión de vida, ayudar a otros a descubrir que nunca es tarde para empezar de nuevo, que siempre hay una segunda oportunidad para quienes están dispuestos a luchar por ella, y que el amor propio es la base de todas las demás formas de amor. La niña herida que había llorado en aquel patio un año atrás ya no existía. En su lugar, había una mujer fuerte, segura, y llena de propósito, lista para construir el futuro que siempre había merecido pero que nunca antes había tenido el coraje de perseguir. Y todo había comenzado con una humillación que, al final, resultó ser el mayor regalo de mi vida.